cantemos todos dando gracias. Venid, cantemos todos al Señor. Gritemos a la roca que nos salva. Cantemos la alabanza a nuestro Dios. Cantando la alegría de vivir. Lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Ofrecemos esta Santa Eucaristía en las solemnidades de los apóstoles Pedro y Pablo, por el Santo Padre, el Papa Francisco. Oramos también por la salud de Guillermo González, Ana García, Roberto Carlos Barragán, por la salud de Antonio Aparicio Prieto, por la salud de Elvira Payares García, Sandra González, por la salud de Yuri Taylor, Ludana Torres Ramos, Manuel Salas, Odil Vega, Yamile Márquez, Jorge Jerez, por la salud de Johnny Mejía. Oramos también por la salud de Corbes, por la salud y en acción de gracias por 18 años de vida sacerdotal del padre Mauricio Herrera Mazo. Oramos también súplicas al Milagroso de Buga, súplicas al Beato José Gregorio Hernández Cisneros. Oramos por el eterno descanso de Gladys Pérez, por el eterno descanso de Carlos Zúñiga, Eduardo Bustos, Lilia Acosta, Telmo Bustos, Tránsito Rivera. El eterno descanso de Mónica Forbes en su cuarto día de fallecida. Por el eterno descanso de Lino Cabarcas, Sergio Andrés Sánchez Moscoso, el primer día de fallecido. Por el eterno descanso de Vivar Rivera Hernández. Por el eterno descanso de Aurora Rodríguez, Fraiguala Chouri, por el eterno descanso de Pedro Pablo Cano, presbítero, en su séptimo día de fallecido, por el eterno descanso de José Torres, diácono, por el eterno descanso de María Virgelina González, 6 días de fallecida, por el eterno descanso de la hermanita de la Anunciación, Ana Pineda, en su segundo día de fallecida, por el eterno descanso por los fallecidos del COVID-19, por eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, antes de continuar con esta celebración eucarística, imploremos de Dios su misericordia y perdón. Digamos con fe y esperanza: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos diste en este día una venerable y santa alegría, con la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Concede a tu iglesia seguir en todas las enseñanzas de aquellos por quienes consagraste las primicias de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días subían al templo Pedro y Juan a la oración de media tarde, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se le quedó mirando y le dijo: míranos. Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, te doy lo que tengo en nombre de Jesucristo, Nazareno, echa a andar. Agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró en ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. La gente lo vio andar alabando a Dios, al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa. Quedaron estupefactos ante lo sucedido. Palabra de Dios. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. a toda la tierra alcanza su pregón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Os notifico, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara a los gentiles, enseguida
sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y me quedé 15 días con él. Pero no vi a ningún otro apóstol excepto a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos después de comer con ellos, dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro Lectura del libro del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la rechazará, no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Para muchos en nuestra nación Colombia hay tristeza porque no se pudo celebrar, o no nos pudimos pegar la rodadita para celebrar la fiesta de estos dos apóstoles. Porque siempre pensamos es en la fiesta pagana, la celebración de estos días festivos, estos días lunes festivos en nuestra nación, es siempre la celebración de una fiesta religiosa. Pero pocas veces tenemos en cuenta eso. Hoy como iglesia celebramos la profesión de fe de estos dos apóstoles, Pedro y Pablo, que son los fundamentos de la iglesia, son las columnas de la fe en la iglesia cristiana católica. Pedro, a quien el Señor le preguntó si lo amaba, a quien el Señor le preguntó después: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta. Pero después va la pregunta directamente: ¿quién dices tú que soy yo? Y entonces Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y el Señor se lo hace ver: esto no te lo ha hecho Pedro, hijo de Jonás,
es decir, hijo de hombre. Esto no te lo ha hecho ver ningún hombre, sino la gracia del Dios vivo. Entonces, podríamos decir que es la iluminación del Espíritu Santo, sin haberlo recibido en forma, porque recordemos que los apóstoles van a recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, para otros en el día del primer día de la resurrección. Pero Pedro, iluminado con inspiración del Espíritu Santo, le dice al maestro: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Como con ese remarcando eso, ¿no? El Hijo del Dios vivo, no solo el Mesías al que se esperaba, sino también el Hijo de Dios. Por eso, cuando hablamos de Jesús, el encarnado, el Hijo de Dios. Y entonces Pedro, también a Pedro, con esta profesión de fe, el Señor le encomienda una gran misión. Por eso dice: dichoso tú, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora, es decir, la encomienda, la misión: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Ahí encontramos respuesta a muchos interrogantes nuestros. En ocasiones nos hacen dudar en la fe, porque nos dicen unas y otras, nos dan unas y otras explicaciones, encontrando respuesta a cuál es la iglesia verdadera, a cuál es la iglesia de Jesucristo. Pues la iglesia verdadera y la iglesia de Jesucristo es la que está fundamentada en aquel a que él mismo llamó roca, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del malvado no la derrotará. Por eso van más de 2000 años y la iglesia ha permanecido y permanecerá en la gracia de Dios, porque es protegida por el Espíritu Santo, porque ha sido fundamentada en las enseñanzas del mismo Hijo de Dios. Entonces, esto nos lleva a entender y a aceptar por fe que la iglesia cristiana católica es la iglesia de Jesucristo, es la iglesia verdadera. Te daré las llaves del reino de los cielos, sigue diciéndole el Señor. Y entonces tendríamos que ver el símil. ¿Para qué sirven las llaves? Cuando yo salgo o entro a mi habitación, a mi hogar, a mi casa, esas llaves sirven para cerrar la puerta. Si es para salir, las abro para salir, y si es para ya en el momento de cerrarla, para que nadie más entre y quede protegida. Pues a Pedro se le dieron las llaves del reino de los cielos. Sigue diciendo el Señor: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, lo que queda protegido, lo que queda custodiado en la tierra, lo queda también en el cielo. Y lo que queda desatado, lo que queda libre en la tierra, también queda libre en el cielo. Esa es la autoridad que Dios le da a Pedro, al primero de los apóstoles, que profesa la fe en el Mesías, que profesa la fe en el Salvador, que lo declara el Hijo del Dios vivo. Eso es de que tenerlo bien en cuenta, porque nosotros no seguimos a un Dios muerto, a un Dios que se quedó en el madero de la cruz, sino que está vivo, está presente y está en nuestros corazones, está en las enseñanzas de la iglesia, por medio de la tradición apostólica, de la sucesión apostólica, en Pedro y cada uno de los apóstoles. Ahora en Pablo recordemos cómo el Señor llama a este hombre que era perseguidor de la iglesia, al que pedía cartas para perseguir a los cristianos. Pablo, llamado, y después de sentir la presencia de aquel Jesús, de aquel Cristo, al que había visto clavado en la cruz, al que había perseguido en sus seguidores, Pablo acepta su llamado. Tumbado en tierra, dice el autor sagrado, Pablo también después, en su debilidad, al perder la visión, ve un gran resplandor, que nos hace recordar también
el misterio el misterio que Pedro, junto con sus hermanos apóstoles, participa en la transfiguración. Cuando Pedro ve resplandecer a Jesús junto a Moisés y a Elías, y entonces es la prefiguración de la gloria de Dios. Pablo la ve después de su resurrección. Pablo, que perseguía a los cristianos, va a ver la gracia y la gloria de Dios y por eso acepta su mensaje, acepta su misión de defender a la iglesia. Su espada ya no se levantará para perseguir a los cristianos, sino su espada se levanta para defender y preservar la fe de los cristianos. Nosotros, que seguimos a los apóstoles, que seguimos sus enseñanzas y fundamentamos nuestra fe en su experiencia del amor a ese Dios que vino a restituir la gracia perdida por el pecado, que vino a restablecer aquello que se había perdido, y a Pedro le da la autoridad, y en él a todos los apóstoles y sus sucesores, la autoridad de liberar al hombre del pecado y concederle la gracia de la libertad y la posibilidad de la vida eterna. Por eso la Iglesia Católica tiene especial aprecio y cariño por su representante, por el Santo Padre, en este tiempo por el Papa Francisco, porque es el sucesor de Pedro y en él reside también esa misma autoridad que el Señor le dio a Pedro. ¿Para qué? Para que en el Santo Padre, en nuestro sucesor, en el sucesor del mismo Pedro, se siga edificando la iglesia, se siga constituyendo la iglesia, se siga preservando lo que Dios entregó a Pedro con autoridad. Por eso reconocemos la autoridad del Santo Padre y en el Papa también reconocemos la autoridad de los obispos en la iglesia particular. Sigamos pidiendo al Espíritu Santo para que, fortalecidos en la fe de estos dos hombres, Pedro y Pablo, nosotros podamos permanecer firmes en la fe, en las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo, en las enseñanzas de la tradición de la iglesia. Digamos también con una esperanza que el Espíritu Santo se mantenga firme en cada uno de nuestros corazones para poder proclamar a Jesús, el Hijo del Dios vivo. Así sea. Amén. En este día profesemos nuestra fe y también digamos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a ofrecer en el altar el pan y el vino y con ellos también nuestras intenciones y necesidades. Tú eres, Señor, el pan de vida. Mi vida sin ti no será vida. Tú eres, Señor, el pan de vida. Mi vida sin ti no será vida. Mi Padre es quien les da verdadero pan del cielo. Quien come de este pan vivirá eternamente. Tú eres, Señor, el pan de vida. Mi vida sin ti no será vida. Tú eres, Señor, el pan de vida. Mi vida sin ti
de ser a más hambre, el pan que yo le dé ha de ser mi propia carne. Tú eres, Señor, el pan de vida. Mi vida sin ti no será vida. Tú eres, Señor, el pan de vida. Mi vida sin ti no será vida. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la oración de los apóstoles, Señor, acompañe la ofrenda sagrada que presentamos en tu nombre y que consagre nuestra entrega a ti por la celebración de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque en tu providencia nos alegras por los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pedro, el primero en confesar la fe, Pablo, maestro y esclarecido de la verdad, Pedro que consolidó la iglesia primitiva con el resto de Israel, Pablo, maestro y doctor de los gentiles convocados. Así, por caminos diferentes congregaron la unidad familiar de Cristo. A ambos el mundo los venera y una corona los une. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Dios. Bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Dios. Bendito es nuestro Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Tu muerte, proclamamos tu resurrección. Enséñanos, Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, Pedro y Pablo, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, Jaime Uriel, a la orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, que te pide y te suplica por la salud de sus enfermos, que te da gracias por la ordenación sacerdotal de Mauricio Herrada Mazo. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Oramos por Gladys, Carlos, Mónica, Eduardo, Lilia, Telmo, Tránsito, Sergio Andrés, Lino, Vivar, Aurora, Braibala, Pedro Pablo, presbítero, José, diácono, María Virgelina, la hermanita Ana, los fallecidos por el COVID-19 y todas las benditas almas del purgatorio. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos fieles a las recomendaciones de Jesucristo el Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambien un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quita
Hermanos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy digno de que Una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Amén. Les invito a que nos acompañen con la comunión espiritual. Quiero cantar una linda canción para aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción para aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús. Es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor, en verdad, solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Unidos cantemos y quiero cantar una linda canción para aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una bella canción para Cristo que me transformó. Es mi amigo Jesús. Es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es amor, es verdad, solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Oremos. Renovados con este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma, arraigados en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oramos por nuestros familiares fallecidos. Dale, Señor, el descanso eterno. Y para ello la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y para ello la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y para ello la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos y la de nuestros hermanos Gladys, Carlos, Eduardo, Lilia, Telmo, Tránsito, Sergio Andrés, Lino, Vivar, Aurora, Fray Bala, Pedro Pablo, presbítero, José, diácono, María Virgelina, la hermanita Ana, los fallecidos por el COVID-19 y todas las benditas almas del purgatorio, descansen en paz. Amén. Amén. Honremos a la Madre del Cielo con nuestro canto. Virgen del Carmen, oh hermosa flor, recibe en ofrenda nuestro corazón. Salve, salve, Madre Virginal. Salve, salve, Reina Celestial. Madre, te cantamos mil himnos de amor, con tu escapulario sobre el corazón.
salve, salve, Madre Virginal, salve, salve, Reina Celestial, salve, salve, Madre Virginal, salve, salve, Reina Celestial. Nuestro saludo fraterno para todos aquellos que nos ven. A Clara, a Pilar Fernández en Bogotá, Sandra González en Bogotá, John Alexander Guatame en Cali, Ángela Cita en San José del Guaviare, a Luz Ángela Rodríguez en Bogotá, a Constanza en Bogotá, a Juanita en Bogotá, Mercedes Zuluaga en Tunja, a Luz Estela Gallego en Villa María, Manizales, a Fernanda Rodríguez y su familia en el Socorro Santander, a Judith Benjumea en La Linda, Manizales, a Carlos José Mejía en Cúcuta, a Rocío Ciado en San Andrés, a Diana Sosa en San Andrés, a Sonia Casallas en Bogotá, a Lucía y a todos los que nos siguen en las redes sociales. Para ustedes nuestro fraternal saludo, también nuestro cariño y nuestra bendición solemne en este día de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, los apóstoles, fundamentos de nuestra fe. Los invito a que, inclinando la cabeza, recibamos la bendición del Santo Dios impartida por la Iglesia. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, quien los ha afianzado en la fortaleza y la confesión de San Pedro, y los edificó sobre la solidez de la fe de la Iglesia. Amén. Y a los que ha instruido con las infalibles predicaciones de San Pablo, les enseña siempre con su ejemplo a ganar a los hermanos para Cristo. Amén. Para que Pedro con las llaves, Pablo con la palabra, y ambos por la intercesión procuren llevarlos a aquella patria a la que ellos merecieron llegar felizmente, uno por la cruz y el otro por la espada. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden quedar en paz. Dejo gracias. Feliz día para todos. Amén, Padre.